Etapas de la Segunda Guerra Mundial y el papel que desempeñaron los países de África, América y Asia en el conflicto. Este ambiente fue resultado del reacomodo geopolítico y las nuevas hegemonías que emergieron al terminar la Primera Guerra Mundial, como de una serie de disputas territoriales que no quedaron resueltas en el Tratado de Versalles. La caída de bolsas de valores en 1929 y la depresión económica que le siguió agravaron la ya de su delicada situación económica en Europa. La suspensión de los préstamos para la reconstrucción por parte de Estados Unidos frenó la actividad productiva, lo que incrementó los niveles de desempleo y conflictividad social. En 1935, Italia invadió Abisinia, hoy Etiopía, en el norte de África, proclamando el nacimiento del Imperio Italiano. La sanción que impuso la Sociedad de Naciones a Italia a causa de este hecho motivaron su salida del organismo. Alemania, por su parte, violando el Tratado de Versalles, ocupó en 1936 el territorio de Renania, ubicado en el este del río Rin. 2 años más tarde, Hitler volvió a desafiar a la Sociedad de Naciones, violando la prohibición de unir Alemania y Austria en un solo Estado. La Segunda Guerra Mundial inició formalmente con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Bajo los principios de la estrategia militar, se conocía como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. La invasión a Polonia fue condenada de inmediato por Gran Bretaña y Francia, quienes reemplazaron a las fuerzas germanas a retirarse en un periodo de 2 días. Tras la negatividad alemana, vino la declaración de guerra por parte de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá. Los alemanes penetraron en territorio francés a través de los bosques de los Ardenas, que por su inestabilidad era considerada infranqueable. El último periodo de la Segunda Guerra Mundial está marcada por el desembarco de las fuerzas aliadas en Europa y el colapso del ejército alemán en todos los frentes. Tras la derrota de Stalingrado, los alemanes intentaron una última ofensiva en el frente oriental, la batalla de Kursk, como se le conoció a esta contienda. Empleó la mayor cantidad de vehículos acorazados, aviones, artillería y soldados que se había visto hasta entonces. No obstante, tras los primeros enfrentamientos, Hitler se vio obligado a ordenar la retirada con el fin de rendir sus tropas hacia el sur de Italia, donde había comenzado el desembarco del ejército aliado. La derrota de Kursk puso punto final a las operaciones alemanas en la Unión Soviética y entonces el Ejército Rojo avanzó sobre el territorio europeo hasta llegar a Berlín. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florinda Rodríguez Espinosa y yo les voy a comentar, hablar sobre un tema la violencia indebida del conflicto bélico y el genocidio judío. El holocausto en la Lituania ocupó por las nazis provocó la destrucción casi total de los judíos y lituanos que vivían en los territorios de Lituania, de Rish Karsari, de Lituania, controlados por el nazismo. General Boxir Lituan, el Misarit aproximadamente 208.000 a 210.000 judíos, unos de 195.000 o de 19.000 fueron asesinados antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. A veces se publican estimaciones más altas
El Holocausto, la mayor pérdida de vidas en el espacio del tiempo, los acontecimientos que tuvieron en las primera, bueno, que tuvo en las primeras semanas después de la invasión alemana en las regiones oeste de la URC ocupadas por el nazi, incluida Lituania, más intensificación bueno, la intensificación de holocausto fue el hecho de la administración nazi antisemitismo culpó a la comunidad judía y es todo. Sean todos bienvenidos a nuestro programa de radio. El día de hoy les hablaremos un tema que está cobrando mucha importancia a nivel mundial y es que este tema es de la Segunda Guerra Mundial, pero en esta tarde nos vamos a centrar en una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que es la de los desplazamientos y los refugiados por este conflicto bélico. Bueno, la Segunda Guerra Mundial está generando millones de desplazamientos en casi todo el mundo, ya que las personas que viven cerca de esas poblaciones que están en guerra o que viven en esos territorios deciden huir principalmente para salvar sus vidas. Y, y es que una de las poblaciones en las que están siendo más afectadas es el de la población judía, ya que está bajo un régimen nazi y entonces los judíos deciden huir, principalmente los que están en Alemania y Austria, y están siendo refugiados principalmente en América y en el Medio Oriente. Y hablamos de que cientos y miles de judíos están siendo desplazados de esos lugares, pero también podemos decir que millones de esa población judía o de otros pequeños grupos étnicos, religiosos o políticos no han podido huir de esos lugares, por lo que el ejército nazi los está trasladando a los campos de concentración y exterminio. Y hablamos de millones de esas personas que están siendo trasladadas. También no simplemente es la población judía la que está sufriendo este tipo de este tipo de violencia, sino que también eh, hay otros territorios en los que el ejército nazi ha ocupado, y por ejemplo podemos hablar acerca de la Unión Soviética, que ha habido muchos movimientos importantes en ese lugar, ya que el ejército alemán ha invadido su territorio. Pero tras estos desplazamientos también hay otras consecuencias, como lo son que se está formando una nueva organización para los refugiados, que es la ACNUR, que es Alto Comisionado de las Naciones Refugiadas. Bueno, pues hasta ahora, hasta por el momento es lo que les podemos informar, y esperemos estén al pendiente para más información. Los bélicos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial generó millones de desplazamientos y refugios de todas las nacionalidades que se vieron obligados a huir de sus lugares de origen. El fenómeno de desplazamiento forzado que se convirtió en un problema geopolítico al terminar la guerra, no solo por su magnitud, sino por su implicación política. Para salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se vieron obligados a huir para preservar su vida y de su familia. Origen: la guerra y la inestabilidad política que prevaleció en Europa y Asia durante la Segunda Guerra Mundial provocaron el desplazamiento forzado de grandes contingentes de población. Una de las principales consecuencias de los movimientos migratorios que tuvieron lugar tras la Segunda Guerra Mundial fueron la reconfiguración del mapa étnico
de Europa, principalmente en la región de Europa Central. Fueron de Europa también hubo repercusiones. Una de las más relevantes fueron la creación de estos estados de Israel en el territorio de Palestina, en Medio Oriente. Muchos judíos llegaron a Palestina huyendo del genocidio nazi. Sus presencias en un territorio árabe fue objeto de tensiones y conflictos en que en 1947 llevaron a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a favor de la división palestina en Estado árabe y en Estado judío. Fundación de la ONU, 1945. El fracaso de la Sociedad de las Naciones para evitar la guerra motivó la creación de nuevos organismos que fueran capaces de regular las relaciones políticas, económicas y sociales entre los países. Estas iniciativas estuvieron permeadas por el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, países que promovieron abiertamente bajo su tutela o administración. Destacan entre los principales la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En 1945, a iniciativa de los países aliados, se constituyó la Organización de las Naciones Unidas. Dicho organismo, a la cual se adhirieron en primer momento 51 países, se propuso como objetivos principales garantizar la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad naciones, respetando los principios de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, impulsar la cooperación internacional en el ámbito económico, social y cultural, promovieron el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sin distintos de raza, clase, sexo o religión, armonizar los esfuerzos de las naciones por alcanzar propósitos comunes. Fondo Monetario Internacional, FMI, y Banco Mundial, BM. En julio de 1944, cuando la guerra se aproximaba a su fin, se llevó a cabo la Conferencia de Bretton Woods, la cual pretendía establecer un conjunto de reglas que regularían las relaciones comerciales y financieras entre los países industrializados. Desde la perspectiva en Estados Unidos, las políticas proteccionistas de la guerra comercial y las devaluaciones monetarias habían sido responsables de las tensiones diplomáticas que derivaron en las dos conflagraciones mundiales. Para terminar la Segunda Guerra Mundial fue necesario crear un organismo internacional, la Organización Internacional de los Refugiados, para salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se vieron obligados a huir para preservar su vida y la de sus familiares. La herencia de la dichosa organismo prevalece hasta nuestro día en la figura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, organismo encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos y promover soluciones durante a sus situaciones mediante el voluntario en su país de organización o en el acogida. La guerra y la instabilidad política que prevaleció en Europa y así durante la Segunda Guerra Mundial provocaron el desplazamiento forzado de grandes contingentes de población. La población judía fue quizá uno de los grupos poblacionales más afectados por el conflicto. Bajo el régimen nazista, de miles de judíos huyeron de Alemania y Australia a otras regiones de Europa, América, Asia o Medio Oriente. Millones de judíos y otras minorías étnicas, religiosas o políticas que no pudieron salir de su país fueron capturados por los nazis y transportados a campos
concentraciones y de exteriores distribuidos a lo largo de Europa. Además de la población judía, muchos habitantes de los territorios que fueron ocupados por las potencias del eje huyeron de sus países de origen para escapar de la guerra desatada, en particular las oleadas de ciudad francesa que emergieron al sur de Francia cuando los nazis